Señoras y señores, bienvenido de nuevo. Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Óscar Vara y hoy comentario poco adornado porque no tenemos mucho tiempo para profundizar en un tema crítico y oportuno, la tregua entre Israel y la organización Hamas. Los acontecimientos recientes han visto surgir un rayo de esperanza en Gaza con un alto el fuego que sabéis que está mediado entre Estados Unidos y Qatar y que ofrece un respiro momentáneo a los combates que se centran principalmente en el norte de la Franja de Gaza. Y algunos se preguntan, ¿es posible extender este alto el fuego no solamente en el tiempo para liberar más rehenes, sino para conseguir que haya un alto el fuego definitivo? ¿Es posible ampliar conversaciones con los palestinos para abordar las causas, con los palestinos y con los israelíes, para abordar las causas del conflicto? Yo creo que es un tema interesante. Vamos a hacer breve comentario. El reciente alto el fuego negociado por Estados Unidos y Qatar con las partes, sabéis que puede expirar o prolongarse y que ha sido positivo. Ha liberado rehenes, a los palestinos de la Franja de Gaza, a los civiles, les ha ayudado a recibir ayuda humanitaria, se ha interrumpido la violencia y jamás encima ha conseguido la liberación de prisioneros palestinos y ha podido hacer también la propaganda de que se liberan muchos que estaban en detención administrativa en Israel sin acusación, sin juicio y por tiempo indefinido. Si bien el acuerdo tiene el potencial de extenderse, y esta tarde ya se estaba hablando de que se podía extender, el enfoque puede cambiar el planteamiento de la administración Biden respecto de su posición diplomática. Los Estados Unidos es cierto que quieren liberar a más rehenes, pero también quieren avanzar en una tregua más amplia que evite no solo el desastre en la región, sino la extensión del conflicto. Y ahí tenéis a Blinken, que se va a pasar por Cisjordania y por Israel, de visita a Dubái, porque sabéis que se va a hacer allí la cumbre climática COP28, en la que el concepto de Global Stockage será fundamental. Es un concepto que hace referencia al inventario de acciones y de progresos que se han hecho en el mundo para impedir, yo creo que inútilmente, que la temperatura del planeta exceda 1,5 grados centígrados de los niveles medios preindustriales. Y así vemos que Blinken no descansa, porque nos hemos enterado de la visita cuando aterrizó en Bruselas para una reunión de la OTAN. Pero es que entre medias se va a ir a Skopje, en Macedonia del Norte, para una reunión de la OSCE. Bueno, que se pronuncie Skopje, como queráis. ¿Por qué esta reunión de la OTAN y de la OSCE? Bueno, os habréis enterado que las cosas no van bien en el frente ucraniano, hay que aprobar paquetes de ayudas y decidir si Occidente le va a dar algo más efectivo en términos de armamento a Ucrania. Más efectivo de lo que se les ha dado hasta ahora. Yo creo que no parece que se lo vayan a dar, pero lo cierto es que el Congreso de Estados Unidos por ahora está reteniendo 61.000 millones de dólares y los europeos tienen un paquete de 50.000 millones que se ha encontrado con un escollo escasamente oculto bajo el agua que se llama Víctor Orbán. Porque sabéis que los húngaros tienen su propio planteamiento que ponen en práctica vetando decisiones europeas. Al mismo tiempo, Rusia está jugando últimamente con las fronteras finlandesas, mandándoles migrantes, y ese es otro tema preocupante. Los fineses han cerrado sus pasos fronterizos con Rusia, perdón, salvo uno en el norte, quizá en la esperanza de que cuanto más arriba y más frío, menos migrantes se animarán a viajar hasta allí. Además, hay que recordar que Suecia aún no ha entrado en la OTAN. ¿A que os habéis olvidado de este detalle? El Parlamento turco comienza el debate de la cuestión este mes y ya veremos cuál es el ánimo de nuestro amigo Erdogan. Por otra parte, el viaje a Skopje se presenta también muy interesante porque los búlgaros han confirmado que dejarán paso por su espacio aéreo al vuelo de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, para que acuda a la reunión de la OSCE. Lo que quiere decir que, a lo mejor, quizá, puede, posiblemente, acaso, si el tiempo lo permite, se cruzarían unas palabras el americano y el ruso. Y ahora me permito venderos mi libro, El porvenir del viejo mundo, un libro magnífico donde vais a ver cuál es mi visión geopolítica y también lo que yo quiero para Europa. Pero volviendo a la cuestión de la tregua, muchos argumentan que un alto el fuego prolongado, que evidentemente facilita el regreso de muchos rehenes, ya 50 han regresado, incluidos niños de 4 años, también reduciendo el riesgo de catástrofe humanitaria de Gaza, que allí también hay muchos niños de 4 años, pero al mismo tiempo puede ser una posibilidad de ampliar el alto el fuego y hacerlo definitivo. Estos optimistas creen que además se colabora a evitar la escalada del conflicto que puede involucrar a actores externos como Hezbollah e Irán. Aunque ya estamos viendo que algunos de esos actores externos, como los hutíes de Yemen, van camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el comercio marítimo en el Mar Rojo. La Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el MARAD, advertía de que los problemas están creciendo y ha emitido una alerta. Ejerzan precaución al transitar por esas zonas
y permanezcan atentos a la evolución de las amenazas. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabéis, los asaltos a buques de presunto capital financiero israelí que pasan por allí están siendo habituales. El asalto al Galaxy Leader ha hecho que 2 buques propiedad de Raycar Carriers, la empresa del Galaxy, hayan puesto pies en polvorosa, se hayan dado media vuelta en el Mar Rojo y estén volviendo al Mediterráneo, precisamente para no pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, que sabéis que tiene solo 28 kilómetros de ancho y por lo tanto es susceptible de que los hutíes que miran para allá tiren algo ahí para fastidiar ese comercio. De cualquier manera, presentar este alto el fuego como el primer paso de un proceso más amplio, de un proceso más ambicioso, en mi opinión es engañarse. Los israelíes no están por la labor. El objetivo que tienen es destruir a Hamás, eso es prioritario. Y no se van a detener. No se van a detener además ninguno de los miembros del gobierno de emergencia, ni siquiera Benny Gantz. Por lo tanto, no parece que sea objetivo decir que esto sea posible. De hecho, Netanyahu siempre se ha opuesto a cualquier acuerdo con los palestinos, incluso los acuerdos de Oslo, cuando afirmaba que los israelíes quieren una paz en la que pueden confiar, una paz con un socio en el que puedan confiar, y no sienten que los acuerdos de Oslo lo estén consiguiendo. El Likud organizó protestas abundantes y después del asesinato de Isaac Rabin, su viuda, Lea, culpó a Netanyahu de precisamente el clima que llegó al crimen, al asesinato de Rabin. Incluso Netanyahu se quiso acercar a la viuda y esta dijo, no, muy tarde, muy tarde. Lo que ocurrió no ha sido un rayo caído del cielo, sino surgió del suelo y de un suelo muy concreto, en concreto del Likud. Ahora, como sabéis, hay una coalición de emergencia en el gobierno que podría plantear una dirección distinta, pero es cierto que la coalición empieza a resquebrajarse, como informa Middle East Eye, porque el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un extremista, quiere más dinero para escuelas religiosas, en lo que está en su derecho, pero también más dinero para los asentamientos. Y Benny Gantz ha dicho, nos vamos a oponer al desembolso de estos fondos de la coalición o a cualquier presupuesto adicional que no esté relacionado, o bien con la guerra o bien con el crecimiento económico, cosa que parece razonable. Al parecer lo que estaban pretendiendo en mitad de todo ese follón es aumentar el dinero que se paga a las llamadas yeshiva, centros de estudios de la Torá y del Talmud, 133 millones de dólares, y además una asignación de 107 millones para la seguridad de los asentamientos. Este dinero depende del Ministerio de Misiones Nacionales, dirigido por el partido de extrema derecha de Smotrich y por la ministra Orit Struk, que se encarga de 3 cosas, que me ha parecido divertido. Cuestiones de asentamiento, cuestiones de identidad y sociedad judía, que incluye escuelas preparatorias paramilitares y el Servicio Nacional. ¿Y qué pueden hacer los Estados Unidos? ¿Pueden variar la política de los israelíes? Yo creo que tampoco es muy realista. Confiar en la capacidad que tiene Biden para influir en el gobierno de Israel es muy arriesgado o muy difícil de defender. Es cierto que Biden ha sido un pro-israelí convencido desde hace decenas de años y que la visita a Israel y el abrazo que le dio a Netanyahu supuso un apoyo emocional a la causa israelí. Sin embargo, no parece que el alto el fuego, aunque se ampliara, pudiera discurrir por el camino diplomático de conseguir que se entiendan israelíes y palestinos, de conseguir algún tipo de avance en la coexistencia de estos dos pueblos hacia los dos estados. Por eso habría que romper, los Estados Unidos tendrían que romper el marco establecido en los acuerdos de Abraham, en el que el problema palestino, os recuerdo que quedaba congelado. Los acuerdos entre los israelíes y los árabes pasaban por encima de la ocupación de los territorios desde 1967, negando, como se explicaba el otro día, los acuerdos a los que llegaron los propios países árabes en el año 2002, y que decían que ellos no reconocerían a Israel hasta que Israel no abandonara esos territorios. Y no creo que los Estados Unidos estén dispuestos a esa ruptura o la ruptura del plan organizado por Donald Trump, Netanyahu y los árabes, que retornará en el futuro. Es muy previsible que retorne en el futuro. Fijaos que además esto implicaría que los Estados Unidos deberían forzar las negociaciones bilaterales entre israelíes y palestinos, presionando a Israel. Y esas negociaciones además deberían incluir a otros países, porque sería volver a otras fronteras. Y ahí querrían tener opinión todos los árabes, Egipto, Jordania, Líbano, incluso Turquía. Por lo tanto, la única vía de conseguir esa ruptura diplomática sería un enfrentamiento radical con Israel. Pero también exigiría, por ejemplo, de la Autoridad Nacional Palestina una ruptura radical con Hamás y un enfrentamiento con este grupo que por ahora, hasta que no se les derrote, no parece fácil. Al fin y al cabo, un acuerdo entre palestinos e israelíes tendría que respetar el derecho internacional y debería avanzar en el mutuo reconocimiento de los derechos nacionales que tienen todas las partes. Los palestinos, pero también los israelíes, que como sabéis, para los palestinos están ocupando un territorio del que deberían salir. No estoy hablando de los territorios ocupados en 1967, sino cualquiera. Además está el problema estratégico, hemos hablado alguna vez en el canal de ello, de
podemos abandonar, o los israelíes se plantean, podemos abandonar los altos del Golán, que miran sobre todo Israel y nos pueden tirar desde ahí de todo. Pero además requeriría de Estados Unidos una ruptura de su política respecto de Israel hasta ahora. Es decir, necesitaría algún tipo de ultimátum para que los israelíes salieran de su bloqueo y buscaran otras soluciones. Por ejemplo, ¿podrían los Estados Unidos presionar a Israel quitando la protección que tiene Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Porque es evidente que los Estados Unidos siempre votan de forma sistemática en contra de cualquier resolución que vaya en contra de los intereses israelíes. ¿Votarían a partir de ahora sistemáticamente a favor? Yo es algo que no lo veo. Esa protección que representa el veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que ha utilizado Estados Unidos de forma recurrente en beneficio de Israel, se me antoja muy difícil que vaya a cambiar. Además, creo que la solución de los dos estados tampoco es perfecta, porque cabe preguntarse si esos dos estados, de llegar a existir, vivirían cooperando o vivirían de espaldas uno respecto del otro. Y por lo tanto, si no, acabarían provocando la misma amenaza que tratan de evitar. Ahora hay iniciativas imaginativas, como la iniciativa de Dos Estados, un hogar, una tierra abierta para todos, que es uno de esos intentos nacido de la sociedad civil israelí y palestina de buscar alternativas. Por ejemplo, estos plantean la reconciliación entre palestinos e israelíes, proponiendo dos estados independientes, Israel y Palestina, soberanos, con control completo de su territorio en términos políticos, dentro de las fronteras del 4 de junio del 67, pero que deberían ser democracias basadas en el Estado de Derecho, reconocimiento de derechos humanos, aceptando la ley internacional. Ambos estados deberían reconocerse mutuamente y además deberían producir algún tipo de estructura de gobierno supranacional en el que los dos gobiernos colaboraran de forma habitual, en cosas como la seguridad, la economía, la protección del medio ambiente, el agua, es decir, cosas importantes. Y así para que aprendieran, negociando, a convivir. Esta es una posición que comprenderéis conmigo que es bastante optimista, porque además propone fronteras abiertas. Porque las fronteras cerradas causan el conflicto. Entonces, lo que piden es que las fronteras estén abiertas, que en términos político-administrativos las rijan los dos gobiernos, palestino e israelí, pero que la gente viva donde le da la gana. Es decir, o en la Cisjordania, o en Jerusalén, o en Gaza. De tal forma que, fijaos, se solucionarían muchos problemas. Los refugiados, el exilio palestino podría volver, pero los asentamientos israelíes, por ejemplo, en la Cisjordania, pasarían a ser legalizados. Y los israelíes serían israelíes residentes en Palestina, igual que habría palestinos residiendo en Israel. Y como remate proponen que Jerusalén, dividida desde la guerra del 48 y ambicionada, como sabéis, por todas las partes, fuera una especie de distrito capital. De tal forma que fuera la capital de los dos estados, pero tuviera un gobierno único en el que tanto Israel como Palestina delegaran poderes. Esto le permitiría funcionar de forma autónoma, pero siendo la capital de todos. Bueno, esto es muy optimista. Lo más probable es que nada de esto ocurra nunca y que sigamos en el más de lo mismo, con Israel controlando los territorios ocupados y sin quererlos soltar, más justificado que nunca después de los ataques del 7 de octubre, y arrinconando a los palestinos. Una política que sabemos que no resuelve nada y que demora lo que vaya a ser el próximo conflicto hacia el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muy rapidito, como veis, es lo que podía hacer hoy, porque hoy ha sido un día muy ocupado. Habéis visto seguramente en el canal el acto que hemos tenido en la universidad en memoria del 300 aniversario del nacimiento de Adam Smith, una ocasión muy feliz en la que mi micrófono ha vuelto a fallar, como siempre. Afortunadamente se ha podido escuchar muy bien a los profesores Félix Muñoz y sobre todo a Carlos Rodríguez Brown, al que siempre es un lujo tener en la universidad. Y aquí acabamos hoy. Muchas gracias por la atención. Espero volver a hacer algún vídeo con alguna foto más intensa y mejor editado mañana o pasado, pero ya veremos porque estos están siendo días realmente muy ocupados. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy pronto.